Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a revisar un poco cómo estamos de salud mental. Hoy vamos a hablar con Julio Santiago, con don Julio Santiago, asesor y psiquiatra y asesor del CRIBO, bueno, fundador de ese colectivo, de esa asociación que, bueno, pues que vigila también un poco pues a los que necesitan también que se le eche un poco una mano. Estamos hablando de que año tras año don Julio acude siempre porque llega el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud Mental, que viene a ser el 10 de octubre. El 10 de octubre, sí, creo que no me equivoco. Y va a haber actos y va a haber cosas importantes en las que también a lo mejor les puede interesar y también hablaremos un poco de cómo estamos y el COVID y tantas cosas. Sin más dilación empezamos a hablar con don Julio Santiago. Don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. No me equivoco, ¿no? El día 10. El día 10 de octubre. El 10, Día Mundial de la Salud Mental, se acerca. Vamos a ir de entrada. Tenemos aquí un poco el cartel de actividades y demás, y le preguntaba, como siempre, ¿cuál es el lema de este año? Porque siempre suelen tener una temática, y en este caso dice, no me gusta mucho el de este año. No, a ver, dale like a la salud mental. ¿Qué es lo que no le gusta? Lo explico. En realidad, el lema se escoge mediante una especie de concurso público, es decir, en la Federación Nacional, o la Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares de Enfermos Psíquicos de toda España, a recibir el mandato de la Organización Mundial de la Salud de que dediquen el día 10 de octubre a centrar la atención sobre temas relacionados con la salud mental. Entonces ella lo que hace es, propone una serie de lemas, bueno, que sean representativos de lo que queremos fijar la atención en nuestra atención durante este día 10 de octubre. Entonces cada año se hace como una especie de concurso público, la gente vota telemáticamente, y este año ha sido elegido un lema que se llama, o que se dice, haz like o dale like a la salud mental. Y luego hay un subtítulo que dice, por el derecho a crecer en bienestar. El lema a mí no es que no me guste, por supuesto que yo creo que hay que darle un like a la salud mental. Pero lo que pasa es que no me gustan mucho los extranjerismos y entonces resulta que todos los anglicismos me resultan inapropiados en el sentido de que, como tenemos un término español que lo dice perfectamente, dale me gusta a la salud mental. Sí. Entonces, el inconveniente que tienen los del like, pues que habrá algunas personas, sobre todo personas mayores o lo que quiera que sea, que no utilizan las redes sociales habitualmente y que no saben lo que quiere decir. Pero en cambio se ha escogido ese like y han votado por él muchísima gente, porque la gente joven y sobre todo los que manejan las redes sociales están hartos de darle al like para decir lo que les gusta o lo que no les gusta de las distintas redes sociales en las que participan. Claro. Así que démosle un like a la salud mental. Pero ¿y se hace a lo mejor también especial este lema? ¿Va dirigido a los jóvenes? ¿Se quiere trabajar sobre los jóvenes sí, en algo particular? Dentro de la salud mental, como son tantos los temas, parece que cada año deseamos prestar atención y enfocar, bueno, un tema concreto dentro de la salud mental. Este año se ha decidido prestar especial atención a la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes, porque son una población especialmente vulnerable y sobre todo ahora se ha demostrado, después del tema de la pandemia, que se han visto afectados por muchas patologías que han salido a la luz, que antes prácticamente no se conocían, que afectan a ese colectivo y que pueden ser muy graves para el futuro de todo ello y de todos nosotros, porque a fin de cuentas ese grupo de población son el futuro de todos nosotros, de nuestra especie completa. Vale. De hecho, al final de las últimas preguntas, porque quiero hablar del Día Mundial de la Salud, este es del libro que ha venido a hablar, en este caso, y lo entiendo, pero al final también me gustaría conocer su opinión sobre cómo estamos en el periodo que ya sobre todo confinamiento, pese a que el COVID siga por ahí, y me gustaría conocer su opinión. De todas maneras, y ya que estamos, mucha gente dice que a los jóvenes algo que le está dando al coco, por decirlo de una manera, son precisamente las redes sociales y la gestión de eso y el sentirse expuestos. Yo no sé si ahí hay un análisis ya... Sí. En un artículo, no sé si sabe que el periódico que edita el CRIBO es un periódico que se hace allí mismo, en los talleres ocupacionales del CRIBO, y que lo configuran los propios pacientes, los propios usuarios y sus familiares. Y sale cada 2 meses aproximadamente, es un periódico de distribución gratuita, se llama El CRIBO, y no sé si se lo puedo mostrar o si se verá en la pantalla. El número dedicado, este año, el número dedicado a el día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, es este, cuya portada están viendo. Pues bien, en la contraportada, en la segunda página, hay un artículo que dice la salud mental y las redes sociales. Perfecto. Ahí están las respuestas a lo que usted me pregunta. La
el efecto que están teniendo las redes sociales en la vida actual y sobre todo en la vida actual de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, es extraordinario. La influencia es extraordinaria. Y entonces nosotros, claro que queremos prestar especial atención a ese tema como parte de los muchos problemas o de las muchas cuestiones de salud mental que afectan a ese grupo, a esa población, de esas edades, ¿no? Entonces, uno de los trastornos de la conducta que se ha visto que puede derivarse y que en parte se ha empeorado a raíz del aislamiento y el confinamiento que supuso lo del tema del COVID, ha sido precisamente que si ya antes teníamos problemas por un excesivo uso de las redes sociales por parte de los jóvenes y los adolescentes, después de este confinamiento los tenemos multiplicados por 1000. De tal modo que ahora hay auténticas patologías derivadas del empleo abusivo de las redes sociales. Luego, si quiere, podemos ampliar el tema. Sí, ¿no? Porque... No, y además que está como químicamente demostrado, no sé si leía o veía el otro día algo que los likes o los tales, crea una, no sé si es endorfina o no sé qué cosas que crea una excitación y luego tiene como una subida y unas bajadas y digo, mi madre, digo... Todos los hábitos, un hábito es una conducta que se adquiere por repetición de un comportamiento, ¿no? Entonces, cuando una cosa se repite y se repite y se repite, pues entonces puede llegar a gustarle a la persona. Pero además en las redes sociales no es que le llegue a gustar a la persona porque repita la conducta, sino que hay especialistas que están dentro de las redes sociales que están especialmente, son gente especialista, como digo, especialmente sabia en manejar a las personas que son los clientes de las redes sociales y entre ellos, desde luego, la vulnerabilidad que tienen los jóvenes y los adolescentes es mucho mayor. Digo, en manejar en el sentido de capturar clientela. Entonces, uno de los modos de capturar clientela en las redes sociales, porque a fin de cuentas sepa usted que las redes sociales, por desgracia lo mismo que casi todo, se mueve por intereses no solo sociales y de comunicación, sino de alguna manera también por intereses económicos, puesto que luego las grandes empresas de las redes sociales tienen intereses y tienen publicidad y tienen todo lo que sea, más o menos subliminal, pero que, bueno, hay intereses económicos en eso como en todo, ¿no? Entonces lo que decía era que hay especialistas en las redes sociales que son hábiles en enganchar a los jóvenes, y a los mayores también, y una manera de engancharlo es hacerles participar no solo hablando y comentando lo que le parece, pues no sé, el chat en el que están participando, sino además darle al like, que significa que solo con apretar un botoncito ya él está allí de alguna manera también, está representado, su opinión está representada. Entonces, es tan fácil, tan rápido, tan cómodo en intervenir en las redes sociales sabiendo que lo que tú digas es un voto que también influye en la eficacia o en el éxito de esa red social. Entonces, darle un like ahora no solo se hace para las redes sociales, sino que se ha extendido pues, a muchos artículos publicitarios y a muchos temas publicitarios en los cuales cuando alguien nos quiere decir que algo es interesante, que nos va a gustar muchísimo, lo mismo que antes se decía, este es tu colacao, este es qué, o lo que quiera que fuera. Ahora ya no se dice eso, se dice, dale un like, no sé cuánto, o este es tu like, como queriendo decir, esto te va a gustar, esto te va a interesar, entra en ello. ¿Y usted, perdona, se maneja en las redes sociales? ¿Es interesante? Sí. ¿Lo ve también como una forma de estudio? No, o sí, tiene su... Bueno, es que es fundamental. Las redes sociales son fundamentales y no queda más remedio que utilizarlas. Claro. Es decir, denostar contra las redes sociales es como antiguo, hasta hace relativamente poco se estaba contra Internet. Internet es una tontería, esto no sirve para nada. La gente tiene que hablar y comunicarse entre ellos con los medios de la prensa escrita o de la prensa hablada o de la prensa televisada por imagen, pero no hace falta Internet. Fíjese quién dijo eso hace unos años, cómo se quedaría ahora de callado si viera que Internet es parte de nuestra vida y la necesitamos todos. Entonces las redes sociales también es lo mismo. Es imprescindible su uso y su manejo. Yo las manejo, lo que pasa es que no abuso de ellas, en el sentido de que no lo necesito. Utilizo las redes sociales todos los días, pero no necesito abusar de ellas. Entonces, alterno el empleo de las redes sociales o de la información que puedo lograr a través de las redes sociales, alterno con otras fuentes de información. No he dejado la lectura, no he dejado la escritura, no he dejado las entrevistas con el resto de las personas, desde luego no he dejado el verme nada de online, ni telemáticamente, sino en persona, con mis amigos. Claro. Entonces, mientras uno mantenga esas actividades de comunicación con el resto de la población y con la vida misma que nos rodea,
se pueden y se deben utilizar las redes sociales porque pueden ser muy beneficiosas y muy útiles. Claro. Lo que pasa es que, como digo, como hay un sistema de manejo y un tanto subliminal dentro de las redes sociales, pues muchas personas se quedan enganchadas a ellas y no pueden vivir sin ellas. Se han hecho estudios, sobre todo en poblaciones juveniles, que demuestran que hoy día hay bastante patología asociada a las redes sociales. O sea, por decirlo con palabras llanas que todo el mundo comprenda. Hay mucha gente enganchada a las redes sociales de un modo patológico, tan enganchados como se puede estar enganchado a una droga. Igual. Sí, como una ludopatía, unas cuestiones. O una ludopatía. Y con la misma gravedad. Efectivamente. Sí, además, yo entiendo también igual lo que está usted diciendo, que como se dice, ¿no? En la dosis está el veneno. Es decir, que si aquí un uso moderado, como de todas las cuestiones, un huevo frito está bien, 10 huevos fritos, pues ya empieza a crear otros problemas, ¿no? Vamos allá, de los distintos días, porque empieza el miércoles 5 el programa de actividades hasta el viernes 21, pero yo creo que el día 10 es el Día de la Salud Mental, el Día Mundial de la Salud Mental, y el sábado 15 quizás son los 2 días estrella, por decirlo de una manera. Bueno, nosotros, como sabe, el CRIBO pues organiza siempre una serie de actividades con motivo del día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, que no solo se concentran en el día 10, sino que hacemos actividades hasta casi, podríamos decir, preparatorias, preparando el ambiente para que se hable de salud mental. Entonces, la primera de las actividades que tenemos este año empieza el miércoles día 5, que es mañana, miércoles día 5. Entonces nosotros va a haber una charla y una actuación, y por la tarde, concretamente, vamos a estar en el Real Club Náutico, y va a ser un evento, por supuesto, abierto a todo el público que quiera asistir, hasta que llenemos el aforo, y el tema va a consistir, primero va a haber una lectura del manifiesto que nos pide la Organización Mundial de la Salud que leamos, pues lo vamos a leer. Luego después intervendrá la coral del CRIBO. Usted sabe que el CRIBO, dentro de sus talleres ocupacionales, y siempre como parte de los programas de rehabilitación, porque el CRIBO no es una asociación donde vayamos a cantar en la coral, bueno, pues porque nos reunimos con un grupo de amiguetes y lo pasamos bien y tal. No. Es algo más que eso. Es una asociación con fines fundamentalmente terapéuticos, divulgativos de la salud mental, preventivos de las enfermedades mentales y rehabilitadores de las personas que han tenido enfermedad mental. Entonces, esta actividad pues tendrá varios puntos, y uno de ellos será la intervención de la coral El CRIBO Canta. Luego después hay una entrega de galardones y de premios de actividades que se han realizado a lo largo del año, y posteriormente una charla, un coloquio en el que intervendremos yo, perdonen que así que me dirija a mí tan directamente, pero intervendré yo, e intervendrá a la vez también, por primera vez y con un carácter que yo creo muy interesante, un docente. Es decir, vamos a dar una charla de salud mental, no solo los sanitarios, los profesionales y tal, sino vamos a que participe también la comunidad docente. Precisamente porque queremos dedicar nuestra atención a la población juvenil, infantil y adolescente. ¿Y quién va a saber más de ellos que los maestros, los profesores, que están allí con ellos en el instituto o en el colegio todo el santo día? Pues entonces nosotros vamos a invitar, y va a venir con nosotros, un profesor de enseñanza secundaria y bachillerato, que trabaja en 3 institutos aquí en Lanzarote, que sabe un montón de esto y que ha tenido durante años una especial predilección por hablar con sus alumnos y por estudiar de ellos su salud mental. Entonces ha hecho incluso unas encuestas y va a presentarnos ahí unas cosas interesantísimas. Eso será el día 5, como digo, es el miércoles, mañana, a las 7:30 de la tarde en el Real Club Náutico. Entrada libre, arriba, en el Salón César Manrique. Sí. Luego el día 6 y el día 7 pues son jornadas de puertas abiertas en las que tendremos todos los talleres. Ya sabe que el CRIBO no solo tiene sus talleres ocupacionales en la sede del CRIBO, en la unidad de rehabilitación psicosocial, que está cerca de la Escuela de Pesca, la gente por la avenida que está enfrente de la Escuela de Pesca, que se llama Gobernador García Hernández. Sí. No solo está ahí el CRIBO, sino que luego tenemos talleres ocupacionales en la calle El Bartolo, en Titerroy, en la calle Francos, en Arrecife. Sí. Tenemos talleres, el de floristería, tenemos talleres en un vivero que hay en la zona de Zonzamas, la de Taiche, se llama Lanzarote Garden. Bueno, pues tenemos un montón de actividades en muchos sitios. Invitamos a la gente a ir
pueden ir a la unidad de rehabilitación psicosocial, ver los talleres de allí y luego nosotros mismos les acompañamos a ver los talleres que están fuera, los de floristería, los de serigrafía, todos los talleres que tenemos fuera, que son muchos. En la calle Tenerife, en fin, hay varios talleres. Entonces, luego en los siguientes días, pues habrá una serie de actividades que vienen recogidas aquí en el periódico. Por ejemplo, el jueves, día 13, habrá como una charla se llama el Comité de Primera Persona, a un comité que han formado las propias personas que han tenido enfermedades psíquicas. O sea, ellos han querido que no solo los profesionales actuemos de modo paternalista con ellos, creemos una asociación para ellos, para defenderles a ellos, sino que además ellos quieren tener su propia asociación, su propia voz, y han creado un grupo de ellos mismos, es decir, de autoayuda, en donde no participa nadie, nada más que ellos, las propias personas que han tenido experiencias psicóticas en su vida. Entonces, ese se llama grupo en primera persona. Y van a intervenir. Y van a intervenir también en los otros actos públicos, dándose a conocer sin miedo y luchando contra el estigma que hasta ahora ha supuesto siempre el tema de lo de la enfermedad mental, diciendo, bueno, pues yo me llamo fulanito, soy una persona que he tenido un brote psicótico o que estoy diagnosticado de una esquizofrenia o lo que sea, y vengo a dar mi testimonio sobre el tema. Entonces, eso va a ser una cosa también muy interesante. El sábado día 15, más bien el cribo quiere hacer una convivencia familiar. Entonces, este año van a irse todos ellos a pasar un día de campo, digamos, a Nazaret. Entonces, ahí van a ir y estarán pues todo el día. Habrá un concurso que todos los años lo hay, un campeonato de bola, canaria, y en fin, una serie de actividades para estar ellos allí juntos, entre ellos, y comunicarse, y comunicar sus experiencias y aprender todos. Luego eso terminará también con un enyesque, con una comida de fraternidad y toda esa serie de cosas. El viernes 21 vamos a tener en la democracia una actividad también muy curiosa. Y es que antes le he dicho que en el periódico El Cribo, en la segunda página, estaba la respuesta a lo que usted me preguntaba respecto a la repercusión en las redes, en la salud mental de las redes sociales. Pues bien, esta es una sección fija que tiene este periódico del Cribo, y la sección fija se llama ¿Sabías que? Y esa sección fija, a lo largo de los 30 años que llevan publicando el periódico, pues resulta que hay muchos ¿sabías qué? La mayoría, bueno, muchos de ellos están escritos por mí mismo y otros de ellos, pues compañeros míos, pues, Matías Ibarzábal, psicóloga que trabaja en la unidad de salud mental. Bueno, total, que con esa serie de ¿sabías qué? Hemos seleccionado unos cuantos y vamos a publicar un libro. El libro ya está en prensa y lo presentaremos en sociedad el día 21, viernes, en la Sociedad Democracia. El libro se llama ¿Sabías qué? El Cribo. Entonces, es como, bueno, son... Sí, preguntas y respuestas. Sí, pero son unos artículos así como muy cortitos, muy de andar por la calle, nada de cosas científicas, de mucho... No, de aspecto divulgativo. Queremos que nos escuche, o que en este caso lea este libro, la gente de la calle, la gente normal, la gente con un nivel cultural medio. No les disgustará a la gente que tenga un alto nivel cultural, pero queremos llegar a toda la población con ese libro. Y ese libro se presentará en sociedad, como digo, el día 21. Lógicamente, siempre irá acompañado de la música, que es un arma terapéutica fundamental, y actuará también allí la coral El Cribo Canta, para darle un poco de música envolvente a la cuestión. ¿Y termina el jueves 27? Y termina el jueves 27. Hay una mesa redonda. Entonces, esa todavía está por pergeñar del todo, hay algunos detalles que no sabemos, pero el día 27 será como la final de esta serie de actividades relacionadas o dedicadas a, iba a decir, a celebrar, sí, pues a celebrar, pero sobre todo a memorizar, a centrar nuestra atención en el tema de la salud mental. La verdad que sí. Bueno, pues ya está. Un calendario, ¿no?, de actos interesante. En cuanto a dos últimas preguntas. Una, estamos en el 30º aniversario, 30 años de vida del Cribo. No sé, porque ya nos estamos yendo ya de tiempo, pero sí un poco cómo recuerda el inicio y la comparación con ahora. ¿Qué es lo que más diría que ha cambiado? Hombre, ha cambiado sobre todo, en primer lugar, la cantidad de gente que participa de alguna manera en el Cribo, porque claro, aquello salió pues, espontáneamente. Unos pacientes y yo nos reuníamos, y algunos de mis enfermeros nos reuníamos, bueno, y éramos 4 gatos. Pero la cosa fue animándose, luego después tuvimos un local, luego otro, luego no sé qué, empezaron a acudir más gente, los familiares se asociaron y se
unieron también al tema, otros profesionales sanitarios de las unidades de salud mental y del hospital se unieron también, y los propios pacientes que habían estado ingresados y que habían tenido brotes psicóticos perdieron el miedo y empezaron a ir y a gustarle ir a nuestras reuniones. Poco a poco de las reuniones fuimos pasando a tener pues, un taller ocupacional, es decir, donde ya se hacían cosas con un interés terapéutico concreto y especializado, luego otro taller, luego otro. En la actualidad el cribo ha crecido tanto que nuestros recursos pues, bueno, se han multiplicado por 100 en estos 30 años. Hemos cambiado hasta el nombre. Le voy a decir por qué. El cribo sigue siendo el cribo y seguirá siéndolo, porque la razón por la que se llama de esa manera es porque el primer local social estaba en Argana Alta, en la calle El Cribo. Sabe que en Argana Alta hay muchas calles que tienen nombre de aperos, de labranza. Bueno, pues El Cribo es uno de ellos y nosotros allí éramos donde estaba El Cribo. El nombre también lo pusieron los propios, bueno, los usuarios, todos nosotros lo pusimos, ¿no? Y cuando después nos cambiamos de la calle El Cribo, nos fuimos a otro sitio, quisimos que siguiera teniendo ese nombre porque nos parece que el cribo es todo un símbolo. Se trataba de cribar toda la información falsa que hay sobre la enfermedad mental y todo el tabú que hay sobre la enfermedad mental y el estigma que hay sobre la enfermedad mental, cambiarlo cribando la paja para tirarla del grano y dándole y contándole a la gente la auténtica verdad sobre la enfermedad mental y sobre la salud mental. Entonces, por eso nos llamamos el cribo. Como digo, 30 años. Ahora el cribo tiene de rehabilitación psicosocial, tiene un taller ocupacional de serigrafía, un taller ocupacional de floristería y ornamentación floral, un vivero donde hacemos agricultura ecológica, otro donde se hace floricultura, es decir, tenemos grupos de trabajo, de trabajadores del propio cribo que se encargan con su taller de jardinería de atender determinados jardines públicos, tenemos convenios para ello con algunos institutos, con los ayuntamientos, y entonces tenemos empleados, pues la gente del cribo. Bueno, muchos de ellos tienen una minusvalía por haber padecido una enfermedad e incluso estar todavía afectados de ella, pero eso no les quita poder trabajar. Hay plazas adaptadas para que ellos puedan ejercer su trabajo. Bueno, pues nosotros siempre que se puede, esas personas tienen su trabajo, tienen su contrato, están cotizando a su seguridad social y no tienen que estar viviendo de sus minusvalías, sino trabajando como cualquier otra persona en la sociedad. Porque la persona que ha pasado una enfermedad mental no tiene que estar sentado en una silla o en una mesa o en una cama toda su vida. Al contrario, lo que le conviene es estar activo e integrarse en la sociedad. Entonces nosotros tenemos dentro de los talleres del cribo y de los trabajadores que hay allí, asesores laborales, trabajadores sociales, etcétera, gente que se mueve para buscar empleo y actividad a las personas que han tenido enfermedades mentales. Muy bien, la última pregunta, y esa es la que habíamos hablado antes. ¿Cómo estamos? ¿Qué diagnóstico nos hace a la sociedad después de haber vivido 2 años durísimos de ansiedad, de muchísimas cuestiones, pero ya uno empieza, yo por lo menos ya el COVID ya lo empiezo a tener entre las veces que lo haya podido pasar y entre que ya uno empieza a normalizar todo, ¿se puede decir que estamos mejor ahora o igual tampoco todavía? Pues mire, no sé si la última o la penúltima vez que estuvimos hablando aquí, me preguntaban por cómo estaba la salud mental en general de la población de Lanzarote y yo les dije que estaba fatal. Solo ha faltado el COVID para terminar de estropear las cosas. Hombre, de todas las malas experiencias se puede sacar una lección y una enseñanza. De hecho, yo creo, eso que se llama resiliencia, yo creo que existe. Menos mal, porque es un proceso de adaptación. El ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Y cuando parece que ya está en una crisis de la cual va a caer fulminado, de pronto se levanta, sigue caminando y al cabo de un cierto tiempo no solo no está igual que al principio antes de que empezara la crisis, sino que probablemente está mejor. Pero hace falta un tiempo de recuperación, un tiempo para asimilar la lección. Mire, el coronavirus ha sido una crisis que ha tenido muchísima repercusión sobre la salud mental. Desfavorable, desde luego. Terrible. Limitándonos, por ejemplo, a la población esta que queremos prestar más atención este año con lo de la salud mental. Los adolescentes, los jóvenes, han pasado fatal. En primer lugar, porque el aislamiento, cuando fue obligatorio y intransigente, pues obligaba a que rompieran la relación con la vida que ellos suelen llevar, que es con sus pandillas, con sus amigos, con sus amiguetes, con sus novietes, con sus no sé qué. Y entonces ellos a esa edad necesitan mucho el grupo y la calle. Eso se rompió. Claro,
aumentó mucho la comunicación a través de las redes sociales. Le voy a decir una cosa, ha sido malo en el sentido de que ha conseguido que mucha gente se enganche patológicamente, pero en aquel momento, menos mal que contamos con las redes sociales y con los mecanismos telemáticos y con la tecnología que nos permitió comunicarnos a todos unos con otros por videoconferencias, menos mal. Porque para muchas personas, sobre todo personas mayores, fue la única manera de poderse comunicar con su familia. La única. Entonces, como ve, son luces y sombras mezcladas. Malo y bueno, pero en general la experiencia ha sido muy traumática. En los jóvenes, aparte de las dependencias y del empleo abusivo de las redes sociales, han aparecido, y ahora se están viendo en las consultas de salud mental, muchos casos, aumentos, sobre todo de los trastornos por ansiedad. Pero trastornos por ansiedad que, así como en las personas mayores se manifiesta de una manera, eso, nerviosismo, intranquilidad, no sé qué, falta de relajación, insomnio, en los jóvenes se manifiesta de otra manera, sobre todo con trastornos de la conducta. Trastornos de la conducta que son una simbología del trastorno por angustia o por ansiedad que hay debajo. Aislamiento. Eso es ahora, en la actualidad, el aislamiento de los jóvenes es muy elevado. Los jóvenes no se comunican con sus familias. Si acaso hay una explosión, porque después de cada acción hay una reacción, entonces ahora están saliendo mucho más y comunicándose mucho más con sus amigos presencialmente. Pero la comunicación en las casas se ha deteriorado mucho. Los chicos tienden a encerrarse mucho más. Pasaron uno de los miedos, de lo peor que pasaron y que no nos damos cuenta, era no solo el miedo a contagiarse del COVID que todos teníamos, sino que ellos añadían el miedo a poder ser transmisores del virus y contagiar a las personas mayores que vivían con ellos. Los jóvenes estaban aterrorizados de pensar que sus abuelos pudieran enfermarse de un virus que lo hubiera traído de la calle. Por eso, cuando salían, más o menos subrepticiamente, o luego después cuando se permitía salir, una de las angustias que tenían era volver a casa y pensar que podían transmitir la enfermedad a sus abuelos, que posiblemente se podían morir de ella. Entonces, la mezcla de invulnerabilidad que tienen los adolescentes de sí mismos siempre, con esa sensación de que no pasa nada y de que yo voy a ser capaz de sobrevivir a todo, ahí estaba totalmente cercenada por el miedo a contagiarse y sobre todo a poder contagiar. Es una de las peculiaridades. Pues bien, los trastornos de la conducta que ahora manifiestan esa gente con unos niveles de ansiedad extraordinariamente altos son aislamiento, son enganche a las redes sociales, a las pantallas, la dependencia de las pantallas, son trastornos de la conducta de agresividad y de impulsividad, que han aumentado mucho, autoagresividad e impulsividad, de tal modo que han aumentado mucho la ideación suicida y las autolesiones. Y no digamos los trastornos de la conducta alimentaria. Las chicas, sobre todo, y los chicos también, están teniendo un aumento de los trastornos de la conducta alimentaria muy llamativo. Todo ello consecuencias directas o indirectas de la experiencia que hemos pasado con la COVID o con el COVID. En los servicios de salud mental, que están atiborrados, podríamos decir que prácticamente saturados, hay una unidad específica creada para la gente joven, niños y adolescentes jóvenes, la unidad de salud mental infantil y juvenil, que ahora, como no cabía porque se ha aumentado los recursos y el número de profesionales, como no cabían en el ambulatorio de Valterra, que era donde estaba siempre, ahora se ha trasladado al centro de salud de Tías. Y allí hay 2 psiquiatras, hay 4 psicólogos, hay trabajadores sociales, hay enfermería, hay todos los recursos que se necesitan para ayudar a la población juvenil, infantil. Bueno, pues a pesar de haberse multiplicado por varios el número de profesionales y los recursos de que se dispone, las listas de espera también han aumentado. O sea, la demanda es mucho mayor que los recursos. Sí, ¿no? Ha dejado también como... Esa es una secuela muy... Secuelas, ¿no? Doctor, está siendo muy interesante, pero nos hemos ido muchísimo de tiempo. Lo único que esperemos que esta entrevista haya servido también para captar a gente en ese Día Internacional o Día Mundial de la Salud Mental y que acudan cuanta más gente mejor y que apoyen al colectivo El Cribo. Sí. Doctor, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Para mí también un placer y gracias por contar conmigo siempre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, han escuchado al doctor Julio Santiago, en este caso psiquiatra y también asesor de El Cribo, que es el eje
fundamental, ¿no? Quien organiza año tras año ese Día Mundial de la Salud Mental, en este caso con más de 10 días de distintas actividades, desde charlas, desde actuaciones, desde comidas, convivencias y sobre todo un poco para lo que decía él, ¿no? Lo que significa el cribo, ¿no? Un poco cribar, un poco y también desmitificar, ¿no? Y quitar estigmas también a los enfermos mentales o a la salud mental en sí, y en este caso el cribo hace todo ese apoyo y esta cadena apoya año tras año en lo que puede también dar un poco de publicidad y también avanzar en ese sentido. Entonces, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.